¿Alguna vez sentiste que el mundo estaba en tu contra desde que eras niño, sin razón aparente? ¿Que tus luchas comenzaron mucho antes de que entendieras siquiera lo que era una batalla? Eso no fue casualidad. Desde el momento en que abriste los ojos por primera vez, fuerzas espirituales se activaron en tu contra. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que el infierno teme. Fuiste marcado por Dios, elegido, separado, y por eso te atacaron desde pequeño. Este video no es para cualquiera, es para aquellos que han vivido con un peso inexplicable, con heridas del alma que no se curan con el tiempo, con un vacío que ni el éxito ni las personas han podido llenar. Es para ti, que has sentido rechazo, soledad, ataques sin sentido y un fuego interior que no puedes apagar. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría espiritual, es una verdad que puede transformar completamente tu visión de vida. Aquí vas a entender por qué pasaste lo que pasaste, qué significa ser un elegido de Dios y cuál es la misión urgente que debes cumplir antes de que sea demasiado tarde. No te vayas. Este mensaje puede ser el giro que tu alma ha estado esperando, y si alguna parte de ti siente que esto es para ti, entonces no lo dudes. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, porque en este canal hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir, verdades espirituales profundas, revelaciones que duelen pero despiertan, y enseñanzas que te llevan a una vida de fe, salvación y propósito eterno. No, estás aquí por casualidad, estás siendo llamado, prepárate, porque vas a descubrir por qué el enemigo te odia tanto y por qué el cielo nunca te ha soltado. El camino de los elegidos comienza en la infancia. Hay algo misterioso en aquellos que han sido marcados por Dios desde su nacimiento. No es casualidad que muchos elegidos, desde muy temprana edad, hayan sentido que no encajaban del todo. Algunos cargaban dolores que no sabían explicar. Otros atravesaban tempestades que parecían demasiado grandes para un niño. Lo curioso es que, aún sin entenderlo, había una fuerza que los sostenía. Y aunque sus ojos inocentes no podían ver todo el panorama, el Espíritu Santo ya obraba en silencio, preparando sus corazones para una misión que les daría sentido a cada lágrima derramada. Aquellos rechazos infantiles, esas miradas frías o burlas constantes, no eran simples episodios escolares, eran señales de un destino distinto, de una fe que sería probada, de una palabra de Dios que, con los años, iba a florecer. Muchos de los grandes personajes de la Biblia Sagrada comenzaron sus caminos siendo apenas niños cuando el cielo ya tenía planes específicos para ellos. Pensemos en Samuel, por ejemplo. Su historia comienza cuando aún era pequeño, sirviendo en el templo, escuchando por primera vez la voz de Dios mientras los demás dormían. Primero Samuel 3. ¿Por qué Dios hablaría a un niño en vez de a un adulto experimentado? Porque el reino de Dios no se mide por la edad ni por el estatus, sino por la disposición del corazón, y esa disposición muchas veces aparece desde la infancia. Tal vez hoy, quien está leyendo esto, recuerde momentos en los que, siendo niño, sentía un peso diferente, una tristeza que no tenía explicación, o un anhelo por algo más profundo que los juegos y las tareas escolares. Eso no era una ilusión, era el susurro del cielo marcando territorio en tu alma. Es común que los elegidos enfrenten, desde temprano, una serie de batallas que parecerían demasiado intensas para su edad. Puede que hayas vivido momentos de abuso, abandono, pobreza, enfermedad o incluso pensamientos oscuros que no eran tuyos. A veces, cuando el enemigo percibe que un alma tiene un llamado especial, lanza ataques con la esperanza de desviarla antes de que despierte a su verdadera identidad. La guerra espiritual no espera a que crezcas. Se activa cuando tu espíritu empieza a brillar con fuerza, aun sin que tú lo sepas. Es por eso que muchos sienten que el mundo estaba en su contra desde niños. No se trata de victimismo, sino de revelación. Hay una batalla invisible detrás de cada rechazo, y cada cicatriz infantil puede convertirse en un testimonio vivo del poder de Dios cuando uno decide no rendirse. Pero a pesar del dolor, hay una promesa silenciosa que sigue operando. La salvación no solo nos espera al final, sino que nos sostiene durante todo el camino. Y aunque a veces parezca que Dios guarda silencio, Él nunca abandona a sus elegidos. Jesús mismo,
Siendo apenas un niño, fue perseguido por Herodes, un rey que temía su poder espiritual aún antes de que Jesús comenzara su ministerio. Mateo 2:16. ¿No es impresionante? Desde su nacimiento ya se levantaban opositores, y sin embargo, fue protegido, guiado y fortalecido por una fuerza divina que superaba toda lógica humana. Así también es contigo. Si desde niño sentiste que el mundo te empujaba con más fuerza de lo normal, tal vez es porque tu luz incomodaba las tinieblas desde temprano. La palabra de Dios ya había sido sembrada en ti, y esa semilla, aunque enterrada por el dolor, nunca murió. Por eso es importante mirar hacia atrás con otros ojos, no para lamentarse, sino para comprender. Cada dificultad de la infancia puede verse como un entrenamiento divino, un campo de batalla en el que tu espíritu fue forjado. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque sobreviviste, no te quebraste. El poder de Dios te sostuvo aun cuando tú no sabías orar, porque tu nombre ya estaba escrito en los planes eternos. Hoy puedes elegir transformar tu historia, a través de la oración, el perdón, el arrepentimiento y el estudio profundo de la Biblia Sagrada. Puedes redimir ese pasado y comprender que, desde el principio, el cielo te llamó por tu nombre. La infancia de los elegidos no es común, pero tampoco lo es su destino. La vida eterna que nos fue prometida empieza cuando reconocemos que nunca fuimos huérfanos espirituales, sino hijos marcados por una misión eterna. La luz interior que atrae oposiciones. Hay algo que muy pocos entienden, pero que todo elegido termina sintiendo en algún momento de su vida. Esa sensación de rechazo inexplicable, esa resistencia constante, ese no sé por qué, pero no me soportan. ¿Te ha pasado? La realidad es que la luz que habita en los escogidos no pasa desapercibida. Aunque intenten ser discretos, aunque no busquen destacar, hay una energía espiritual que emana desde su interior, una manifestación viva del Espíritu Santo, que incomoda tanto a las tinieblas como a quienes, conscientes o no, están bajo su influencia. Esa luz no es otra cosa que el reflejo del reino de Dios en la tierra, encarnado en un hijo o hija que ha sido separado para cumplir una misión eterna. Cuando Jesús caminaba por las calles, no siempre era recibido con júbilo. Muchos lo admiraban, sí, pero otros lo aborrecían sin motivo aparente. ¿Por qué odiar a alguien que sanaba enfermos, que alimentaba multitudes, que hablaba de amor? Porque su presencia revelaba la oscuridad oculta en los corazones. Juan 3:19 lo deja claro. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso mismo ocurre contigo. No necesitas hacer nada malo para despertar oposición. Basta con que camines con integridad, con que hables con fe, con que te muevas bajo el poder de Dios y la palabra de Dios, para que, sin saber por qué, empiecen a levantarse en tu contra. Es una batalla silenciosa, pero constante. La oposición que experimentas no siempre viene con gritos o conflictos visibles. A veces se manifiesta en miradas frías, en puertas que se cierran sin explicación, en amistades que desaparecen, en oportunidades que se desvanecen justo cuando parecías avanzar. Y en medio de todo eso, el enemigo intenta convencerte de que eres tú el problema. Pero no, el problema no es tu existencia. El verdadero conflicto es que llevas dentro de ti una chispa que anuncia el reino de Dios, una señal viva de que la vida eterna es real y está en marcha. Tu sola presencia rompe estructuras, y eso desestabiliza todo sistema que no se somete a la voluntad del Padre. Muchos elegidos, en medio de este proceso, caen en la trampa de la autonegación, comienzan a apagarse para no molestar, a esconder sus dones para evitar miradas, a callar su voz para no incomodar. Pero eso es exactamente lo que el enemigo desea, que te disuelvas en el anonimato espiritual, que olvides tu identidad, que renuncies a la profecía que fue hablada sobre ti. No fuiste llamado a agradar al mundo, fuiste llamado a sacudirlo. Tu oración tiene peso, tus palabras tienen poder, tu fe provoca movimiento en el mundo invisible. Cada vez que oras con sinceridad, estás empujando las tinieblas hacia atrás. Cada vez que te mantienes firme, estás recordándole al infierno que aún hay resistencia en la tierra. Y si hoy te sientes cansado de luchar contra ese rechazo, recuerda esto.
La luz no necesita pedir permiso para brillar. No busques validación donde no hay revelación. No te rebajes para ser aceptado por quienes no pueden soportar la gloria que portas. Jesús no cambió su mensaje para agradar a los fariseos. Pablo no dejó de predicar por temor a la persecución. Tú tampoco puedes esconder lo que Dios ha puesto en ti. Tu luz es necesaria. Es guía para los que están perdidos. Es bálsamo para los que sufren. Es respuesta para los que oran en silencio. Así que no temas a las oposiciones. Ellas son la evidencia de que estás caminando en la dirección correcta. Y mientras avanzamos en esta jornada, vamos a descubrir que esa misma luz que incomoda, también protege, porque Dios no deja desamparado a quien Él mismo eligió. La protección divina invisible. Hay momentos en la vida en que uno se pregunta, ¿cómo sigo de pie después de todo lo que viví? Y es ahí donde entra en escena algo que muchos sienten, pero pocos logran explicar. La protección divina invisible. Esa mano que no se ve, pero se siente. Esa fuerza que te sostiene cuando ya no te quedan fuerzas propias. Para los elegidos, la vida no es un sendero fácil. Al contrario, está marcada por batallas intensas, dudas profundas y pruebas que parecen no tener fin. Pero en medio de todo eso, hay algo que jamás los abandona, el respaldo silencioso del cielo. Aunque el enemigo intente cercarlos por todos lados, hay una cobertura espiritual que los rodea, los guarda y los impulsa, no porque sean mejores, sino porque fueron llamados, y a quien Dios llama, también lo protege. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de esta protección. Uno de los más poderosos es el del profeta Eliseo, cuando su siervo se llenó de miedo al ver el ejército enemigo rodeándolos. Pero Eliseo, lleno de fe, oró diciendo, «Señor, abre sus ojos para que vea». Y cuando el joven miró de nuevo, vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. 2 Reyes 6:17. Esa es la realidad espiritual que muchos no ven, que aunque los ataques sean reales, la defensa del cielo lo es aún más. El poder de Dios se activa en favor de sus hijos, aun cuando ellos no lo notan. A veces, lo que nos salvó no fue nuestra astucia ni nuestra fuerza, sino esa oración que hicimos llorando, ese clamor desesperado que movió los cielos, o incluso la intercesión de alguien que oraba por nosotros sin que lo supiéramos. La protección divina no siempre se manifiesta como un milagro evidente. Muchas veces se expresa en cosas pequeñas, en esa intuición que te hizo cambiar de camino justo a tiempo, en esa puerta que se cerró y que luego entendiste que era para evitar un desastre, en ese accidente que casi fue, pero no fue. La fe no se trata solo de esperar cosas buenas, sino de reconocer que, incluso en lo malo, Dios tiene control. El Espíritu Santo guía y protege a los que están bajo su cobertura, y lo hace de formas que van más allá de la lógica humana. Es por eso que nunca debemos subestimar el poder de una oración sincera. Como enseñó Jesús en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es justo en los momentos más oscuros cuando esa protección se vuelve más evidente, cuando todo parece perdido, cuando las noticias son malas, cuando te traicionan, te abandonan o te desprecian. Hay una fuerza que sigue ahí, firme, cubriéndote como una sombra que no se apaga. Es como si el cielo tuviera un escudo asignado solo para ti, uno que ha resistido ataques que tú ni siquiera notaste. Y sí, hay heridas, hay cicatrices, pero también hay milagros disfrazados de supervivencia. Cada vez que creíste que era el final y no lo fue, cada noche que lloraste y amaneciste con nuevas fuerzas, cada batalla que no te quebró, todo eso es prueba de que no estás solo. El reino de Dios está más cerca de lo que imaginas, y sus ángeles no duermen cuando uno de sus elegidos está en guerra. Por eso, nunca subestimes el valor de tu vida. Si sigues aquí, es porque el cielo te sigue respaldando, y si el cielo te respalda, ¿quién podrá contra ti? Como dice el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa promesa no es poesía, es realidad espiritual, y cuando entiendes esto, comienzas a caminar con otra postura, no con arrogancia,
sino con certeza, no con miedo, sino con confianza, porque sabes que, aunque el mundo se levante en tu contra, tú caminas con el respaldo del Todopoderoso. Y con esa seguridad en el alma, el corazón comienza a entender que toda esta protección tiene un propósito mayor, porque no solo estás siendo guardado, estás siendo preparado. Propósito, pulido espiritual y misión. Llegar a comprender el propósito de la vida no es tarea sencilla, especialmente para los que han sido llamados desde el vientre con una misión divina. El camino del elegido no es casual, ni está exento de pruebas. De hecho, cuanto mayor es el llamado, más intenso es el pulido. A veces uno se pregunta por qué tuvo que pasar por tanto sufrimiento, por qué tantas caídas, decepciones, pérdidas, traiciones. Y la respuesta, aunque no siempre se comprende al instante, está profundamente arraigada en los procesos de Dios. Lo que Él va a usar públicamente, primero lo trabaja en secreto. El fuego que te consumió no era para destruirte, sino para purificarte. El martillo que golpeó tu alma no era castigo, sino molde. Cada etapa dolorosa no fue una pérdida, sino un cincel divino esculpiendo tu espíritu para una obra eterna. Cuando leemos la historia de José en la Biblia Sagrada, vemos un patrón que se repite en la vida de los elegidos. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado, olvidado, todo eso antes de ser exaltado al trono de Egipto. ¿Cuál era el propósito detrás de tanto dolor? Salvar a naciones enteras del hambre. Génesis 50:20. Pero para eso, Dios necesitaba formar en él no solo sabiduría, sino carácter. Lo mismo ocurre contigo. Tu proceso no es castigo, es entrenamiento. Cada lágrima que derramaste ha regado el suelo donde otros, un día, encontrarán consuelo. Cada vez que resististe sin entender, el cielo escribió una línea más de tu propósito, porque el reino de Dios no se construye con títulos, se construye con corazones quebrantados que fueron restaurados por el poder de Dios. Y es que cuando alguien ha sido verdaderamente moldeado, comienza a vivir desde un lugar diferente. Ya no busca reconocimiento, busca impacto. Ya no necesita aplausos, necesita frutos. El propósito no es una idea abstracta, es una vida encarnada, y esa vida se refleja en acciones diarias, en la forma en que tratas a los demás, en tu disposición a perdonar, en tu entrega silenciosa, en tu fidelidad en lo poco, porque tu misión no empieza cuando tengas visibilidad, empieza cuando decides obedecer en lo oculto, cuando decides amar a pesar del dolor, cuando oras por los que te hirieron, cuando das sin esperar nada a cambio. Es ahí donde el Espíritu Santo opera con mayor fuerza, revelando que tu misión no es un evento, es una manera de existir. Ahora bien, para cumplir esa misión, es necesario rendirse completamente, rendir las expectativas, los tiempos, el control, porque Dios no llama a los preparados, prepara a los que llama, y ese proceso de preparación implica desapegarse de la ilusión de tenerlo todo bajo control. Requiere fe real, esa que se sostiene cuando todo parece contradictorio. Requiere una vida de oración constante, como enseñó Jesús en Lucas 18:1. Es necesario orar siempre, sin desmayar. Requiere sumergirse en la palabra de Dios y permitir que cada versículo transforme tu interior, hasta que ya no vivas tú, sino Cristo en ti. Porque esa es la verdadera transformación, dejar de vivir por ambición y empezar a vivir por compasión. Esa es la señal de que el propósito ha germinado en el alma, y entonces, después del fuego, del pulido y de la renuncia, llega el momento en que todo cobra sentido. Tu historia ya no es solo tuya, se convierte en alimento para otros. Tus heridas se vuelven llaves que abren prisiones ajenas. Tu vida se transforma en mensaje, y no cualquier mensaje, sino uno con unción, con autoridad, con el sello de quien fue quebrado por Dios y reconstruido por su amor. Ese es el poder de un testimonio vivo. No necesitas convencer, porque tu existencia ya habla. No necesitas demostrar, porque tu caminar respira verdad. El propósito no es algo que se busca fuera, es algo que despierta dentro, cuando entiendes que fuiste elegido no para ser admirado, sino para servir. Y ese servicio, humilde, persistente,
valiente, es el que verdaderamente transforma el mundo, porque cuando un hijo de Dios se entrega por completo, el cielo se manifiesta en la tierra, y ahí, justo ahí, comienza el verdadero impacto. El llamado a la acción, saber que se tiene un propósito, es apenas el comienzo. Muchos escuchan la voz de Dios, sienten su toque, son visitados en sueños o confrontados por la palabra de Dios, pero aún así, postergan. El tiempo pasa, la fe se enfría, y lo que comenzó como una llama ardiente se va transformando en cenizas de lo que pudo haber sido. Por eso, el llamado a la acción es urgente. No se trata solamente de saber que eres elegido, se trata de decidir vivir como tal. El reino de Dios necesita personas que no solo crean, sino que actúen, personas que no se queden paralizadas esperando el momento perfecto, porque entienden que el momento perfecto es ahora, hoy, aquí, este mismo segundo en el que estás leyendo esto. Jesús no llamó a sus discípulos con largos discursos, ni les ofreció garantías terrenales. Bastó un «sígueme», y con eso dejó claro que el llamado a la acción no se basa en la comodidad, sino en la obediencia. Mateo dejó su puesto de recaudador, Pedro dejó sus redes. ¿Y tú, qué estás dispuesto a dejar? Porque actuar en favor del propósito casi siempre implicará renuncias. No se puede abrazar lo eterno si uno sigue aferrado a lo temporal, y no se trata de abandonar el mundo, sino de caminar en él con otra mentalidad, con otra mirada, con otro corazón. Actuar es llevar la fe a la calle, la oración a la rutina, el poder de Dios a los pequeños gestos. Es decidir todos los días que vivirás de acuerdo con la Biblia Sagrada, aunque eso signifique ir contra la corriente. Y sí, habrá miedo. Es normal. Moisés también lo sintió cuando Dios lo envió a liberar a Israel. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón?, preguntó lleno de inseguridad. Éxodo 3:11. Pero Dios no busca perfección, busca disposición. El Teu, Espíritu Santo, se encarga de capacitar a los que se atreven a decir sí. Por eso, si sientes el llamado ardiendo en tu pecho, no lo apagues con excusas. No digas, cuando tenga más tiempo, cuando sea más espiritual, cuando esté listo, porque la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. El paso de fe es precisamente eso, un paso. No necesitas ver toda la escalera para empezar a subir. Solo necesitas confiar en que Dios te sostendrá en cada peldaño, y lo hará. Siempre lo hace. Cada pequeña acción que tomas en fe tiene impacto eterno. Una conversación, una ayuda, una oración a escondidas. Todo cuenta. No subestimes lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua, tan simple, pero tan poderoso, porque no se trata del tamaño de la acción, sino del amor y la obediencia con la que se hace. Si cada día decides responder al llamado con actos de fe, con integridad, con humildad, estarás avanzando firme hacia el cumplimiento de tu misión. El reino de Dios se mueve a través de los que actúan, no de los que entienden, sino de los que obedecen, y ese llamado sigue sonando. No es una emoción pasajera ni una motivación momentánea, es una voz constante, profunda, que habla al alma. Tal vez llevas años sintiéndola, pero hoy, algo dentro de ti ha despertado con más fuerza. Eso no es casualidad. Es señal de que el tiempo ha llegado, y aunque sientas que no sabes por dónde empezar, empieza por rendirte, por decirle al Señor, aquí estoy, úsame. No necesitas hacerlo todo en un día, solo necesitas empezar, porque cuando das un paso con fe, el cielo entero se mueve contigo, y en ese movimiento, en esa valentía de salir de la pasividad, encontrarás la verdadera libertad, la que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que estás cumpliendo con el propósito por el cual fuiste creado. Así comienza la transformación, y así, también, comienza tu legado. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que todo estaba en tu contra, pero en el fondo sabías que era porque había algo más grande esperándote? Cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu corazón.
Me encantaría leerte y orar por ti. Si esto habló a tu espíritu, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Y no te vayas sin ver el próximo video que te recomiendo aquí al lado, porque si llegaste hasta aquí, es porque Dios está preparando algo poderoso para tu vida. Te mando un abrazo fuerte en Cristo. Y recuerda, lo que llevas dentro es más fuerte que todo lo que viene en tu contra.